Bien, nosotros vamos a continuar con la serie de mensajes que traemos cada domingo sobre la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Este es el mensaje número 37. Estaba pensando esta mañana que qué bueno que usted pueda volver a mirar estos mensajes, sobre todo un tema que vamos a tratar hoy, un poquito acerca de las mujeres, y usted pueda volver y ver el mensaje que predicamos cuando estábamos en el capítulo 11. Muy importante, Dios nos ha dado en este tiempo la oportunidad de tener las redes sociales. Y esta mañana yo le oraba al Señor y entro como regañando un poquito, porque no quiero regañar, sino le oraba al Señor y le decía a Dios, ojalá que mis hermanos, cuando no pueden venir aquí un jueves, y hablo con los de Tuluá también, estén conectados ahí. Los que no vienen los jueves estén conectados ahí. Y si no se logran conectar ahí, lo vean el mensaje después. Porque hermanos, ahora que estoy en el seminario y que estoy volviendo a mirar la teología sistemática, le decía a mi esposa esta mañana, yo he visto, creo que esta es la cuarta vez, teología sistemática. Y estamos viendo la teología del pastor que ya murió, el teólogo Sproul, murió el año pasado. Y repasando otra vez teología sistemática, yo me asombraba de lo que uno puede aprender. Entonces yo decía, Dios mío, tenemos herramientas en YouTube. Esta iglesia tiene un canal en YouTube. Tenemos herramientas en el Facebook Live. Usted es cuestión de ir a la página de la iglesia y encuentra todos los mensajes que se han grabado y se han publicado. Ahí están. Así que no hay excusa, mi amado hermano. Usted perdió un culto un jueves, no hay excusa para que usted no esté al día con el catecismo de Heidelberg. Debe tener esos temas al día. Y si usted falta un domingo, como hace 8 días estábamos asustados, yo espero que usted esté al día con los mensajes que le suben también a YouTube, al canal de YouTube. Es su responsabilidad. Esa es una pequeña introducción para lo que le voy a decir más adelante, para que esté preparado. ¿Okay? Mirando nosotros entonces la carta del apóstol Pablo a los Corintios, hoy con la ayuda de Dios estamos terminando el capítulo 14, es decir, nos quedarían 2 nomás, 15 y 16. Y comenzamos a hablar acerca de las lenguas y la profecía. Y le decía que en ese capítulo 14 lo dividimos en 2 partes. Número 1, el don de lenguas y el don de profecía. Y lo habíamos visto en 2 mensajes, versículos 1 al 25. Y ahora vamos a terminar mirando el orden en el culto, versículos 26 al 40, que acabó de leer nuestro hermano Jorge. Pero brevemente quiero explicarle el versículo 14. Usted ya lo sabe, pero brevemente le repito, del capítulo 11, 12, 13 y 14, está hablando el apóstol Pablo acerca de el orden en el culto, que es como termina ahora. Porque había abuso en el culto en la iglesia de Corinto. Y lo que Pablo trata es de corregir. Y hoy vamos a ver algo, hermano, que lamentablemente muchas iglesias y muchos pastores no ven aquí. Y por eso los cultos de hoy día son un desorden. Y hoy vamos a apuntar al punto del orden en el culto. Pero antes habíamos visto el don de lengua y el de profecía en el culto, cómo se debe usar. Veamos en primer lugar que el creyente debe tener prioridades en su vida espiritual. El amor como prioridad. Los dones no deben sobrepasar el amor. El amor está por encima de los dones. Y los dones no son a título personal, sino que los dones son para edificar la iglesia de Cristo. Para eso son los dones. En segundo lugar, veamos algunas analogías que explican el beneficio del don en la iglesia. Veamos que hay diversos géneros de lenguas y se ponía la analogía de los instrumentos. ¿De qué sirve, hermano, tocar instrumentos si estos no dan distinción de voces? Y la otra analogía de que hay muchos idiomas o distintos idiomas en el mundo, sí, o voces en el mundo. Pero si nosotros no entendemos de qué sirve que venga aquí un coreano, o de qué sirve que venga aquí un ruso y nos hable a nosotros, y si usted no sabe coreano, usted no sabe ruso, pues quedamos coreanos y quedamos rusos, como decimos popularmente, quedamos gringos.
Entonces, ¿de qué sirve que se hablen lenguas en un culto cuando nadie las entiende? Y Pablo trata de corregir eso, que lamentablemente hoy día en muchas iglesias no entienden eso y se ponen a orar en lenguas como locos, sin entender, y eso lo habíamos visto hace 15 días. Hace 8 días veíamos la oración, y la adoración debe ser comprensibles para la edificación. Si una persona ora, esa oración debe ser comprensible, debe ser entendible, así que el orar en lengua no va en el culto. Eso es lo que Pablo está corrigiendo. Si una persona canta, adora a Dios, esa adoración debe ser comprensible, como lo hicimos esta mañana, de tal manera que el auditorio, que los hermanos o los invitados puedan entender el mensaje y no opacar la letra por los instrumentos. Hay iglesias donde usted va, hermano, y solo es bulla, usted ni sabe lo que están cantando solamente, pero eso sí saltan, aplauden y hacen todo tipo de cosas, porque lo que les importa es emocionar la carne. Y lo otro que hacemos 8 días, y cogen un ritmito ahí, cogen una letra que la dicen 20.000 veces. ¿Usted vio eso aquí ahora? No, los signos por eso son muy preciosos, porque hay doctrina en los signos. Entonces la adoración, como llamas 8 días, tiene que llevar contenido bíblico, doctrinal, y la música hay que bajarla. Debe escucharse más la voz que los instrumentos. Los instrumentos deben acompañar, pero los instrumentos no deben pasar por encima de las voces. Es más, a veces es mejor hasta sin instrumentos, porque entonces los que conocen la canción envían un mensaje al que no la conoce, y ese es el propósito. Y terminábamos diciendo que el propósito de las lenguas y la profecía, pues ¿cuál es el propósito de las lenguas? Y aquí es risible porque no sé, hoy día no se capta así, pero las lenguas son para los incrédulos. Así que las lenguas, se supone que si el culto es de creyentes, no van. Y la profecía, decíamos que es para la iglesia, para edificar al pueblo de Dios, o si vienen incrédulos, para convencerlos a los incrédulos. Así que definitivamente Pablo dice, las lenguas no van en el culto. Nosotros creemos en que las lenguas cesaron. Hoy día no hay don de lenguas. ¿Por qué creemos que las lenguas cesaron? Porque las lenguas fueron usadas, porque así estaba profetizado en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y a una vez el Espíritu Santo vino en Hechos 2, el día del Pentecostés, todos hablaron en lenguas, y las lenguas se sostuvieron mientras los apóstoles estaban dando el mensaje. Pero cuando ya el mensaje se dio y se cerró el canon, es decir, tenemos la Biblia, ya Apocalipsis es el último libro y se cierra, ya no necesitamos el don de profecía, ya no necesitamos el don de lenguas, porque ellos eran solamente para ayudar a traer la palabra profética, en este caso la palabra de Dios o la revelación. Y como ya tenemos la palabra escrita, ya tenemos la Biblia, no necesitamos el don de profecía. Ahora escuche aquí, por 2000 años la iglesia sí ha creído en un don profético, y el don de profecía es lo que estoy haciendo yo ahorita, o lo que usted puede hacer con su vecino, con su familiar, es decir, extraer textos de la Biblia y hablarle a otro con la palabra que está aquí. Esa es la profecía. No creemos en aquella profecía que Dios me está mostrando, que Dios me mostró que su vida pasada es así, que Dios me está mostrando que usted va a hacer esto y esto y esto. Como decía un pastor esta semana que me reía, decía, ¿a quién no le dijeron que Dios lo iba a enviar a las naciones? Y nadie ha ido a las naciones. O sea, esto es un descalabro con las profecías de hoy día. Y es increíble, decía otro pastor, cómo Dios, si Dios tiene profetas ahora aquí en la tierra, cómo Dios se escachó, cómo el Espíritu Santo se escachó de tal manera que en el 2019 nadie pudo profetizar del COVID-19. ¿Cómo a Dios se le va a escapar una cosa de esas? Si Dios tiene profetas ahora y está hablando palabra al futuro, entonces Dios hubiera dicho, prepárese iglesia porque viene el COVID-19. Pero ¿por qué ninguno lo cogió? Porque eso es una mentira. Que están oyendo a Dios. No, hermano, usted, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, está oyendo a Dios por lo que está escrito. Amén. Amén. Claro, pero como la gente es perezosa y no quiere ir a lo que está escrito, quieren más que todo decir y ponerle el oído a una mujer profetiza por ahí loca, o a un loco por ahí que venga, John, que así te dice el Señor. ¿Cuál así te dice?
así me dijo el Señor, y yo creo lo que Él me dijo, está aquí escrito. Amén. Ese es el problema que tenemos hoy día, y eso lo hablábamos hace 8 días. Entonces hoy vamos a mirar el orden en el culto, versículo 26 al 40, y tengo 3 puntos hoy, para dentro de 8 días comenzar a hablar de la resurrección. Número 1, el propósito del culto, y tenemos que repetir lo mismo, es para la edificación. O sea, el apóstol Pablo lo que está tratando de hacer en todo el capítulo 14, es más, desde que comenzó a los dones del capítulo 12, es el culto, es para la edificación de la iglesia. Hermano, cuando usted se levantó hoy de su casa y decidió venir y llegó aquí, el propósito es venir y usted ser edificado. Hoy usted viene y adora al Señor, bendice al Señor, le da la gloria al Señor. Pero Dios quiere edificarlo, y para eso son los dones puestos acá. Un don de servicio desde que entró, la persona que le echó ese alcohol en las manos, ahí está sirviendo, bueno, lo quiere edificar. Si alguien lo saludó, le dio la bienvenida, oró por usted, leyó la palabra a su favor, todo esto, hermanos, es para edificarlo, edificar a la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces vamos con lo primero. El propósito del culto es para la edificación, versículo 26 al 33. Déjeme, yo lo leo, versículo 26, y van a leer hasta el 33 la primera parte. ¿Qué hay pues, hermanos? Estamos en 1 Corintios 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Ve, ahí está, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué cosa? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces vamos a ver. En el versículo 16 nos habla de que el desorden llevado a cabo impedía la edificación de la iglesia. O sea, en la iglesia de Corinto había un desorden. Y vuelvo y clarifico lo que hemos venido diciendo acá, y que tenemos que tener cuidado. La iglesia en Corinto del siglo I tenía todos los dones. ¿Amén? Todos los dones estaban en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el canon no se había escrito todavía. Yo quiero que entendamos eso. La iglesia del primer siglo, en este caso la iglesia de Corinto, las escrituras que tenían era el Antiguo Testamento, es decir, ellos tenían la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, y ellos tenían esa traducción, la Septuaginta, pero el Nuevo Testamento apenas estaba en formación. Y entonces Pablo, es más, note que aquí lo que estamos leyendo es una carta que recibió la iglesia de Corinto, que después llegó a ser escrita y quedó autenticada como carta, pero en este momento la carta apenas estaba siendo recibida. Entonces la iglesia en Corinto tiene todos los dones en funcionamiento. No podemos decir lo mismo hoy día, que ese es el gran error, meternos a Corinto y ver que como todos los dones funcionaban allá, entonces hoy deben funcionar en la iglesia, en el culto de hoy, y no es así, porque los dones que tienen que ver con traer la palabra de Dios cesaron. Por eso no creemos en apóstoles hoy día, por eso no creemos en profetas hoy día. Creemos en maestros, creemos en pastores, y está bien, acepte el evangelista, si lo quiere aceptar, aunque con el pastor y el maestro es suficiente, y los demás dones a trabajar. ¿Qué es lo que hace el evangelista? Hermano, el creyente es un evangelista. El evangelista habla la palabra de Dios, y Dios no estuvo llamando aquí a usted lo pongo a evangelizar. No, Señor, le dijo a la iglesia en pleno: usted debe evangelizar. Así que ese cuento a veces nos... no, yo no soy evangelista, por eso no le hablo a nadie. Hay que tener cuidado con eso. Entonces Pablo menciona algunas cosas que se hacían en el culto de Corinto, algunas cosas. Este orden del culto no es exhaustivo,
y ya lo dije, era para ese tiempo. ¿Cómo así no es exhaustivo? Versículo 26, y le quiero explicar. Versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Esa pregunta, ¿qué hay pues, hermanos? Es la hermano, porque la iglesia. Lo que él está diciendo en otras palabras es: ¿y entonces? Si ya les expliqué lo que significa la profecía en el culto, si ya les expliqué el problema del abuso de los dones en el culto, si ya les dije que yo hablo en lengua más que cualquiera, pero yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con el entendimiento que 10.000 en lengua, si ya les hablé de todo eso, entonces ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Sería. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Más o menos es lo que él trata de decir, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hacemos entonces? Y luego él contesta: ¿cuándo os reunís? O sea, como ahora, en el culto, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, se está hablando de los dones, tiene interpretación, don de interpretación. ¿Qué pasa? Hágase todo para edificación. Ahora, cuando Pablo dice que cuando nos reunís cada uno tiene esto, está hablando del culto en Corinto. Y ahora lo va a explicar un poco más, de qué es lo que él está tratando de decir. Porque si alguna persona, como a mí me pasó una vez, hablando más o menos 25 años atrás, con este versículo me reunieron a mí una vez a decirme que el culto de la iglesia estaba desfocado de la Biblia, porque el culto verdadero era así, es decir, hacer una mesa redonda, y si uno tiene profecía, hable, y si el otro tiene salmo, cante, y si el otro tiene interpretación, cante, dígalo, si el otro tiene la lengua, dígalo, y sabe, eso, lo que va a formar es un desorden. Porque lo que Pablo, él no está diciendo que esto es para hacerlo dentro del culto. Recuerde, él está hablando allá en una iglesia de Corinto que apenas estaba formando el canon. Y entonces Dios estaba permitiendo, en este caso, la profecía, porque no estaba escrita, apenas iba a ser dada. Todo lo que él está diciendo es: bueno, en el culto vamos a hacer todo ordenadamente, buscando la edificación de la iglesia. Y si alguno tiene una manifestación de estos dones, me imagino que no es en el momento, sino que tenía que hacerse en orden, como lo va a explicar luego. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el orden o la reverencia que se debe tener en el culto es de suma importancia, y aquí lo aclara en los versículos 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, ¿tiene lengua? Entonces ahora, bueno, si habla alguno en lengua extraña, o si está el don de lenguas, porque en ese tiempo, hermano, y tengo que aclarar eso, estaba el don de lenguas vigente, ahora no. Así que esos textos son para allá, no para acá. Entonces, en esa época, si habla alguno en lengua extraña, es decir, habla en lenguas, sea esto por 2 o a lo más 3, note el orden. 2, máximo 3. ¿Y qué pasa? A ver. Y por turno, o sea, no todos a la vez. ¿Qué es lo que vemos hoy día en las iglesias carismáticas y pentecostales? O sea, esta gente no ha leído la Biblia, parece que no, porque todos hablan en lenguas, son locos. Bueno, yo lo hice así también tiempo atrás, también era loco. Gracias a Dios porque nos sacó de todo esto. Pero miren lo que dice el texto, verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, no se pase de 3. Y por turno, o sea, espere que uno hable y luego hable el otro, pero algo más, y uno interprete. ¿Ven? ¿Cómo es? Máximo 3. Túrnense. Esto no es un desorden aquí ahora. Túrnense. Y cada vez que hable uno, tiene que haber un intérprete. Porque versículo 28, porque si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si usted no tiene un intérprete, cierre la boquita y no hable en lenguas. Y se lo está diciendo cuando el don era vigente. Si Pablo lo dice cuando el don era vigente, ¿qué tal ahora? Que el don no es vigente, pero hay gente que dice que lo tiene.
Yo quiero decirle algo aquí, mi amado hermano. Ojalá no me meta en problemas. Cuando yo comencé a conocer la Reforma, y inclusive aquí lo hicimos células. Pero a ellos no les gustaba la célula. ¿Y por qué? Después fue que vine a entender, uno entiende tarde. Y él decía, el orden del culto, y cuando habla aquí que el uno tiene salvo, tiene profecía, primero porque Cano no se estaba dando apenas, pero en el culto, lo que Dios quería era que una persona pasara al frente y pudiera expresar, pudiera compartir a la iglesia para la edificación. Yo no puedo sacar este texto ahora y decir que está bien hacer una célula donde vamos a leer la Biblia, vamos a abrir la Biblia y todos los hermanos alrededor van a opinar lo que ellos quieren del pasaje. Y entonces, ¿usted qué entiende? No, yo entiendo tal cosa. Ah, qué bueno. ¿Y usted? Yo entiendo lo contrario que ella. Ah, pero qué bueno. ¿Y usted? Eso no es lo que está diciendo. Aún cuando nosotros tuvimos células aquí, y yo no estoy en contra de las células, las podemos tener, pero eso sí, vamos a formar líderes, le vamos a entregar el material a los líderes, y el líder es el que va a exponer el tema. Los hermanos que están en la célula después van a preguntar sobre el tema, inquietudes, pero los hermanos no van a enseñar el tema porque ellos no lo prepararon. Porque esto no es venir y a que el Espíritu Santo, que yo entiendo eso, que les puso eso. No, así no es. Pablo está hablando en el culto, y si alguien vaya, por eso los reformadores no tienen célula, precisamente por eso. Porque ellos creen que la exposición de la palabra tiene que ser para personas que han sido debidamente preparadas, que tan siquiera conocen las doctrinas básicas. Un predicador tiene que conocer por lo menos lo básico de la doctrina para no entrar en herejía. Y ese es el cuidado que se debe tener. Así que yo quiero que usted se traslade al culto de allá. No es que hay un desorden. Pablo está tratando, bueno, sí lo había. Y entonces Pablo está tratando de ordenar y decir, a ver, la cosa no es así. No es que usted va a decir aquí, que yo canto un salmo. Ustedes se imaginan un culto ahí en Corinto. Llegamos nosotros acá y no hay dirección, no hay orden, porque eso es lo que está tratando de ver Pablo. No hay orden en el culto. Entonces hoy venimos a ver, ¿alguien quiere un canto? ¿Quién quiere cantar? Yo quiero que cantemos aleluya, aleluya. Cantemos aleluya. Aquí hay una palabra que Dios me dio esta mañana, la quiero compartir. Amén. Yo quiero orar por los perdidos en la China. Oremos por los perdidos en la China. Yo tengo otro coro. Cantemos remolineando, que es que a mí me gusta mucho. Vamos a remolinear ahora. Oiga, ¿usted se imagina un culto así? Pero así lo hacen muchos pentecostales. Y en una... le voy a decir una cosa, hermano. Si usted va a abrir una célula y tiene estudio en su casa y usted no ha preparado el tema, avergüéncese delante del Señor. Porque eso no es cuestión de que nos vamos a reunir aquí, vamos a abrir la Biblia y lo que salga. Eso es un desorden. Eso es falta de respeto por la gente que está ahí y por Dios y por su palabra. Hay que prepararse uno bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Bueno, listo. Suponiendo que tenga la lengua, está bien. La profecía, está bien. Vamos a hacerlo todo en orden. Y si no hay un intérprete, ¿qué pasa? Cállese. Y si usted cree que tiene el don de lengua, y yo le digo hoy día, yo creo que el don de lengua no existe hoy, pero si usted cree, o alguien aquí cree que existe el don de lengua, entonces le voy a decir, pues téngalo entonces para usted, pero no lo traiga al culto, téngalo para usted, métase al cuarto secreto y ore para usted y para Dios. Aunque si yo tuviera ese don, ¿usted cree que yo me voy a poner a perder mi tiempo? Yo le oro al Señor en español más bien, que yo mismo me entiendo, como dice Pablo. Yo prefiero entenderme lo que estoy diciendo. ¿Qué tal yo? ¿Qué dije? No sé, Señor. Yo estoy seguro que los que dicen hoy día que tienen el don de lengua lo hacen es por chicanear en el culto, mas nunca lo harán en secreto. Porque ahí sí, como están en honestidad delante de Dios, no fluye nada, fluye una hipocresía de su corazón. La profecía, ¿qué es lo que busca entonces? El aprendizaje y la exhortación diferente, obviamente, al don de lengua. Mire lo que dice el versículo 29 y 30, la profecía debía guardar el mismo orden de las lenguas. Le damos el versículo 29 al 30, es lo mismo. Versículo 29, así mismo, o sea, de la misma manera como ya le dije, que sea por turno, por orden, máximo 3,
Y si no, cállese. Así lo mismo, versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Escuche, vuelvo y aclaro este punto. Cuando dice Pablo aquí que los profetas hablen 2 o 3, ¿se da cuenta que hay profetas? La Biblia dice que hay profetas y que pueden hablar en el culto. No, un momentico. Aquí está hablando del culto en la iglesia en Corinto, que habían profetas y ellos estaban trayendo la palabra. Entonces, cuando esos profetas de Dios en el culto traían la palabra en el culto, entonces dice, los demás, usted pueden hablar máximo 3, 2 o 3, hablen. También en turno lo mismo. ¿Y los demás qué van a hacer? Van a juzgar esa profecía. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Escuche, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, callen primero. Tremendo. Pablo está buscando un orden en el culto y está hablando de esa profecía allá. El don de profecía, no don, más bien la profecía hoy día es la predicación, como usted lo vio y lo ha visto en congreso. En el culto no, porque no tenemos mucho tiempo, pero en un congreso usted ha ido. El último congreso que estuvimos, ¿se acuerda? Que en una mañana nos predicaban hasta 4 pastores. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, hay 4 profetas. Entonces viene el primero, habla media hora, 40 minutos, yo no sé, 1 hora, y luego él se acabó, y luego viene el otro, y luego viene y enseña. Eso es lo que está diciendo acá. Esa es la parte de la profecía. Hoy día la profecía es la entrega del mensaje, que debe ser en orden. En esa época estaba recibiendo revelación, obviamente porque el canon no estaba bien cerrado. Ahora, el juzgar es evaluar la profecía como lo hicieron los hermanos en Berea. Escuche otra vez el 30, versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. 29. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. Ahora, aquí hay un problema. Y la verdad, ningún comentarista se pone de acuerdo. ¿Quiénes son los demás? ¿Los demás profetas? ¿O la iglesia en pleno? Muchos se inclinan a los profetas, otros se inclinan a la iglesia en pleno. Yo les digo que lo dejo a su disposición. Yo tampoco puedo irme a dónde. ¿Quiénes son los que van a juzgar la profecía? Obviamente me inclino más a que quien debe juzgar la profecía en este caso es la iglesia. Lo mismo que pasó en Berea, y vamos un momentico ahí a Hechos 17. Miren lo que pasó en Berea, Hechos 17, 10. Hechos 17, 10 y 11. ¿Qué pasó en Berea? Dice Hechos 17, 10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, obviamente a predicar. Verso 11. Y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es juzgar la profecía. Cuando Pablo y Bernabé, y Silas, cuando Pablo y Silas fueron a Berea, los bereanos lo recibieron. Hable Pablito, hable Silas, que nosotros tenemos aquí la Septuaginta, o sea, tenemos el Antiguo Testamento. Y ellos comenzaron a hablar de Cristo y a ver, hermano, y si no podían escudriñarlo acá, había ahí bereanos que tenían la ley en la cabeza. Sí, Pablo, es verdad. O podían decir, lo que usted está diciendo contradice las escrituras. Obviamente no pudieron decir eso. Más bien ellos dijeron, mire, el punto es que eran nobles y ellos se dedicaron con atención a recibir la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Es que me salí. ¿Qué dice Robin ahí esa versión? ¿Qué hicieron? Léalo, el 11 rapidito. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje. Lo recibieron en toda avidez. Ajá. Y todos los días examinaban las todos los escrituras días para ver si era verdad lo que se les hablaba. En otras palabras, no tragaban entero. Todos los días examinaron las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para ver si era así. Entonces dice aquí Pablo, den la profecía, pero juzguen.
Eso era lo que la iglesia tenía que hacer. Como no estaba el canon escrito todavía, o el Nuevo Testamento, la profecía que ellos traían, vea, vienen a hablar del Antiguo Testamento y de la obra de Cristo que había hecho. Entonces ahí estaban los apóstoles, ahí estaba la iglesia, y la iglesia ya tenía un conocimiento de la obra de Cristo y tenían que ellos evaluar, juzgar es evaluar si esto era así o no. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Mire, hermanos, pura pereza. Porque como la iglesia no quiere leer la escritura, y mire, y se da tan molido todo, que no vienen a un culto, y entonces y tampoco se escuchan el mensaje. Entonces dígame, ¿qué van a evaluar? Pero si conocieran bien, evaluarían, y por lo menos dirían amén, como vimos hace 8 días, amén, así es. O dirían, uy, un momentico, barájemela más despacio porque como que yo no le entiendo ahí. ¿Sabe que a mí me gusta esa gente que pregunta? Que después de un culto como hoy me pueden preguntar y me pueden decir, a ver, explíqueme más porque no entendí, yo no sé qué pasó ahí, o cómo así, o yo veo aquí otra cosa, o por qué esto dice aquí, o esto acá, o esto allá. Pero tragar entero. O una de dos, como han dicho los pastores, o entendieron todo muy bien, o no entendieron nada. Pero entonces uno queda con la duda. Ay, Señor. Entonces, hoy día tenemos que tener el espíritu bereano. ¿Cuál es el espíritu bereano? Hermano, ¿sabe que hoy día es impresionante? Yo me quedo aterrado. Mira, yo estudio más o menos con 27 personas en el seminario. ¿Y sabe cuántos pastores sabemos ahí? 5. Hay 22 estudiantes, líderes. Y yo a veces me pregunto, ¿qué tal yo ir a predicar delante de esos 27? Que están estudiando conmigo lo mismo y que saben mucho más que yo. Hay líderes ahora que saben más teología que yo. Esa gente, hermano, devora libros, devora teología, conoce la Biblia. Yo sé que, y no me da pena decir esto, ¿por qué? Yo sé que en el seminario donde yo estoy hay líderes que saben más teología que yo. Y yo soy pastor, yo lo sé. Ahora, ¿usted se imagina yo predicar delante de ellos? Primero el temor que le da a uno. De decir algo y que de pronto termine y diga, pastor, ¿usted por qué dijo esto? Usted, aquí se contradijo o aquí está grave la cosa porque así no es. La iglesia debe llegar a ese nivel, hermano, donde pueda evaluar la palabra de Dios. Porque aquí nosotros no estamos inventando nada. Hermano, mire, es que el mensaje, la predicación es tan sencilla que esto no es un invento. ¿Por qué existe? Es la gran pregunta. Y esta semana leía un artículo así. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Por qué en la misma vida protestante, en la iglesia protestante hay tantas iglesias? Uno creyendo una cosa, otra, y es impresionante. ¿Por qué? Si la Biblia es una sola y el Espíritu Santo es uno solo. ¿Sabe por qué? Porque no se estudió verdaderamente las Escrituras. Y entonces alguien estudió un pasaje y se pegó de ahí y hizo una doctrina de eso, sin ver el contexto general. Si hay algo que yo le doy gracias a Dios hoy día es por la teología sistemática. Porque la teología sistemática lo que me ayuda es ver toda la Escritura. Yo no saco un verso para sacar una doctrina. Porque aunque pareciera que ese verso contradice otro verso acá, entonces tengo que ir más ampliamente a ver el consenso general de toda la palabra. ¿Qué dice? Y me quedo con lo que dice el consenso general de toda la Escritura, y ahí sale la doctrina. Pero creer un versículo que esa gente que no, eso es así porque mire, es que aquí dice, y le sacan un versículo, entonces ¿usted qué tiene que hacer? No, yo no como de versículo. ¿Sabe qué? Hagamos una cosa más bien. Váyase para su casa, yo me voy para su casa. ¿Dónde es que usted me dijo? En Romanos. Listo, me sacó Romanos para un versículo para decirme hagamos una cosa, lo invito, no sé, ya nos vemos. Le hace todo Romanos y luego hablamos. Y yo también me lo voy a leer, y ahora sí, cuando ya tengamos todos Romanos, ahora sí vengamos a ese versículo a ver qué es lo que dice. Y enfatizamos el capítulo donde sacó ese versículo. Y ahora sí vemos a ver qué es lo que dice ese versículo. Y cuando hacemos eso decimos, yo no lo había visto así. Claro, como somos perezosos y no estudiamos la Biblia, por eso es que nos engañan. Y viene cualquier loco, un ejemplo, como un loco por ahí, a decir que el pecado de Adán y Eva fue que no diezmó. Y la gente le cree. O que yo soy Jehová Junior, nosotros somos Jehová Junior, y la gente le cree. O que nosotros, como la Biblia dice que yo dije dioses soy, nosotros somos diosesitos. O que yo tengo poder en mi boca.
Mire lo impresionante. Como la Biblia dice que Dios con su boca creó de la nada, entonces la gente cree que hoy día tiene poder en la boca para crear, y que crea el milagro con tu boca, y que crea tu visión, y que crea con tu boca. Decláralo y recíbelo. ¿Quién dijo eso? Eso contradice totalmente la palabra de Dios, porque el único que tiene poder de crear se llama Dios, no el hombre. Hermano, es tu comportamiento, es tu conducta lo que te bendice o te maldice, no es lo que tú dices. Pero hay gente hoy día, cuidado, no comience negativo, no, usted es negativo, o hable positivo. ¿Quién dijo? Sacan un texto, lo descontextualizan de toda la Biblia y entonces sacan una doctrina equivocada. La teología de la prosperidad es lo más horrendo que existe, y confesar positivamente, todas esas iglesias de confesión positiva es lo peor que existe, porque están creyendo que son diosesitos y que tienen el poder para hacer un milagro, que hay un milagro en tu boca. Y Padre Santo, ¿cuándo usted es la cuarta persona de la deidad para hacer eso? ¿Y por qué me fui por ahí, Señor? Porque hay que evaluar la escritura. Las profecías se pueden controlar y evitar el desorden. Versículos 31-32. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. Uno por uno. Como pueden hablar lenguas, uno por uno. Bueno, está hablando de ese tipo. Para que todos, ¿qué? Aprendan y todos sean exhortados. Hermanos, ¿cuál es el propósito del don? Levantar a una persona. ¡Ay! Mira cómo tiene el don. ¡Ay! Mira cómo Dios lo usa. ¿Eso es? No. El propósito del don es exhortar a los hermanos, edificar a los hermanos y que los hermanos aprendan. Para eso es el don. Yo le oro a Dios y le digo: Dios mío, ayúdame a estudiar, a prepararme bien, para que cuando yo hable mis hermanos aprendan. Eso es lo que se busca, eso es lo que busca la palabra. Porque si mis hermanos aprenden bien, van a estar edificados y vamos a evitar que estén por ahí llevados por cualquier viento de doctrina de un lado para otro. Y los espíritus de los profetas se someten. Esto es impresionante. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Escuchen, los espíritus de los profetas, aquí la gran mayoría de los comentaristas dicen que se refiere a los dones que tienen los profetas, o al don profético, o al don de lenguas. Se someten al profeta. ¿Usted no ha escuchado esto? Una señora así, o un señor: uy, no, es que el espíritu me descontroló, estoy descontrolado, ¡pum!, me cayó al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor? Primero, ¿por qué impone manos, pastor? ¿No es que usted tiene un poder en sus manos? El poder es de Dios. Por eso yo aquí no le impongo manos a nadie. Pero aquel pastor que imponga las manos sobre los otros cree que tiene un poder. Como siempre, desplazando a Dios y creyendo en el humano. Y entonces comienzan a revolcarse en allá y todo. ¿Y por qué? O la gente que en lenguas hablando. ¡Cállese, hermana! No, es que no me puedo callar porque el espíritu está... ¿Cómo así? Pablo dice claramente: los espíritus o los dones se someten a quien lo tiene. No, es que tengo una palabra y tengo que hablar ahora. Espérese, cálmese, hermano. Usted lo puede hablar después. O sea, ¿por qué tiene que interrumpir un culto? Hay gente que interrumpe cultos. Se levanta de allá y: no, yo tengo una palabra para la iglesia. Pastor, yo tengo una palabra para usted. Cállese. ¿Cómo así que tiene una palabra para mí? ¿Usted cree que yo estoy vago o qué? Que yo no estoy orando, que yo estoy leyendo la Biblia como para que usted ahora diga que Dios le dio una palabra. ¿Por qué me manda razones? Yo tengo conexión con Dios. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es que eso es lo que pasa hoy día. Hermano, el don de lenguas, el don de profecía, el de interpretación, cuando existían en esa época, Pablo dice, se pueden controlar. Se pueden controlar. Y si hoy día una persona tiene un don verdaderamente, lo puede controlar. No es que el Espíritu Santo me tomó y me llevó. ¿Cómo? ¿Qué? Hay un control. Hay un orden. Voy a decir algo muy fuerte. Si Pablo dice que los espíritus se someten a los profetas, es decir, si Pablo dice que los dones y el Espíritu Santo, usando esos dones, y el que lo tiene lo puede controlar,
Entonces, ¿qué pasa con ese descontrol que usted ve en las iglesias pentecostales y carismáticas? ¿Qué hay? Yo tengo que decir, y lo digo con mucho temor, tengo que llegar a esta conclusión, que ese no es el Espíritu Santo. Entonces es el diablo y los demonios quien está produciendo todo eso. Sí, porque una señora vomita por allá, la otra se cae por allá, el señor aquí comienza a saltar, el pastor le da por pasar, por subirse en el hombro al otro y correr por allá, se vuelve una locura en esa iglesia, todo el mundo grita, salta, chillan, aúllan. Dígame, si usted conoce al Espíritu Santo, por favor, aquí no nos estamos burlando de esto, solamente queremos darle honor al Espíritu Santo. Si usted conoce al Espíritu Santo, ¿usted cree que Él hace esto? Eso es lo que está tratando de hablar Pablo. En Corinto estaba ese revoluz y lo está tratando. Mire, hermano, es impresionante. Lo que el apóstol Pablo está corrigiendo acá, por los pastores, no estudiar esto, entonces van y lo hacen igualito allá en las iglesias. Dios no es de desorden y confusión, sino de paz. Versículo 33, la primera parte. Cuando está hablando todo eso, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué veíamos hace 8 días? ¿Y qué pasa si llegan inconversos a la iglesia y todos están hablando en lenguas? ¿Qué van a decir ellos? ¡Están locos! Eso lo vimos hace 8 días. El que no vino, por favor. ¿Ya lo subió? No, Robin lo subió esta semana. ¿Y qué va a pasar, dice, si llegan incrédulos a la iglesia? Como estamos aquí hoy, y ven todos ordenaditos. El culto no es bulloso. Se puso un poquito de bulla solamente para instrumentar las canciones y poder cantar. Claro que el pastor se gritó, bueno, pero a veces lo hace para que entendamos un poquito. Y también Dios nos da diversidad en eso. Dios me dio esa capacidad de gritar. Alguien dirá, pastor, pero ¿por qué predica tan duro? Le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo como por 3 años prediqué al aire libre. A 70, 80, 100 personas así. Entonces ahí desarrollé esa manera de predicar. Y lo hago para que se despierte alguno. Sí, yo que se despertaron. Pero hermanos, se puede controlar. Amén. Se puede controlar. No. Número 2, en lugar de las mujeres en el culto. Aquí yo no voy a ampliarme, por favor, porque aquí ya hay un mensaje que vimos en Corintios 11, del 1 al 11, creo, a 9 por ahí. Pero voy a decir unas cositas, porque Pablo las dice. Esto es el orden en el culto, entonces ahora en lugar de las mujeres en el culto. Santo Cristo, 33b al 35, leámoslo. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¡Ay, ay, ay! Hoy yo escuchaba esta semana, un artículo salió por ahí, un pastor, no sé si lo mandé al grupo, al WhatsApp de la iglesia, no sé, no recuerdo. Pero yo escuchaba hace rato que hay unos pastores muy conocidos y famosos que están diciendo que hay que actualizar las escrituras. Y textos como estos, ya. Cuando leen esto que acaba de leer ahorita, buena Pablo por esa, pero eso era en su tiempo, ahora no. Y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque quieren acomodar aquellos versículos que están en contra del homosexualismo. Porque como ahora están aceptando todo, entonces quieren que la iglesia acepte también todo. Vuelvo y digo, a mí me hicieron esa pregunta, porque yo soy muy radical en eso. ¿Y usted qué va a hacer, pastor, si usted le comienza a llegar homosexuales, lesbianas y homosexuales a la iglesia y quieren escuchar el evangelio? Dígame usted qué va a hacer. Le digo, ¿qué voy a hacer? Les predico el evangelio para que se arrepientan y les doy un tiempo, y si no se arrepienten, chao de la iglesia. Así es. Usted es desarmado, usted no tiene amor, usted no, yo sí tengo amor, por eso le digo que se arrepienten y les predico la palabra. Pero si no cambian, chaulín. ¿Cómo toca hacer con otros
que no quieren cambiar, no porque sean homosexuales o lesbianas, sino en otras cositas, y va a tocar decirle lo mismo chabolín. Por eso aquí más tarde les voy a entregar eso, pero eso dejémoslo para después. ¿Dónde estamos? El lugar de las mujeres en el culto. Ok. El rol de las mujeres en el culto es, escuchen, es en todas las iglesias. Algunos dirían, ah no, Pablo le habló a la iglesia de Corinto. Vamos a ver, versículo 33, la última parte. Como en todas las iglesias de los santos, en todas las iglesias de los santos, no solamente en Corinto, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, aclaro acá. En ningún momento Pablo está devaluando el ministerio de las mujeres en la iglesia y en el culto, no. Las mujeres son una bendición, mi esposa es una bendición, mejor dicho. El contexto es que en el culto, quienes deben dar el culto son los oficiales, en este caso los pastores o líderes reconocidos dentro de la iglesia. Son los que tienen que venir aquí y en dar, sobre todo dar la enseñanza. Cuando dice aquí, ¿qué es lo que creen algunos comentaristas? Que Pablo dice, bueno, profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. Es porque fácilmente en el culto se podía juzgar, y de hecho lo hacían. Pero parece ser que algunas mujeres dentro del culto en Corinto también estaban juzgando, estaban levantando la voz y a decir a ese profeta. Entonces, ¿qué pasa? Si un profeta en ese culto venía y traía una palabra de Dios y una mujer se levantaba y decía, yo no creo esa palabra por esto y esto, o tratando de juzgar o de evaluar esa profecía, la mujer se estaba poniendo por encima del varón. Eso es lo que Pablo está corrigiendo. Entonces ahí es donde Pablo dice, las mujeres, por favor, cuando el profeta esté profetizando y van a juzgar, los varones pueden juzgar en el culto, pero las mujeres no. Si tiene alguna inquietud, usted tiene marido, vaya en su casa, le pregunta a su marido y allá habla. No está hablando de que la mujer no puede tener un don de enseñanza, de hecho lo tiene. Y le voy a comprobar que sí lo tiene en Hechos 18, 24. Vamos un momentico allá. Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Ve lo que dice. Luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Note, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Quién era Apolos? Además de ser elocuente, note la expresión, poderoso en las escrituras, es decir, conocía el Antiguo Testamento al dedillo. Y él venía predicando. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea que conocía de Cristo. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, le faltaba una parte. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila. ¿Quién es la mujer? Priscila. Una pareja de esposos. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El ministerio de la mujer es tal que tomaron a un hombre de Dios y esta mujer Priscila le enseñó junto con su esposo las escrituras a este predicador. Más exactamente. ¿Cómo así? Sí, escuche. La mujer calle en la iglesia, en el culto, no en su casa o en otra o fuera del culto. Fuera del culto la mujer tiene una autoridad y puede enseñarle a un varón. De hecho, hay mujeres
de la Reforma Protestante que hoy mismo están escribiendo libros a granel. Dios está levantando escritoras en Estados Unidos con una teología profunda, puede ser mejor que la de un hombre. Y un pastor, cualquier teólogo puede sentarse y leer esos libros y aprender de esta mujer. Y yo puedo sentarme con una mujer y ser instruido por ella. Y la mujer puede coger y tener un ministerio con los niños, con los adolescentes, aparte del culto. Y la mujer puede enseñarle a otras mujeres. No está tirando por el suelo. Lo que Pablo está diciendo es: la mujer no fue llamada para el púlpito. Entendamos eso. Y entonces vamos a mirar un poco más. Primera de Timoteo 2:11. Ya vimos esto, pero quiero que lo miremos otro poquito. Primera de Timoteo 2:11. Por favor, entendamos el contexto. No estamos aniquilando a la mujer, como dice el pastor Sugel Michelén. Y si la mujer no puede predicar, entonces ¿qué puede hacer en la iglesia? Y él contesta: pues todo lo que un varón hace cuando no predica. ¿Cuántos varones hay aquí esta mañana? ¿Cuántos varones hay que no son predicadores? ¿Y qué hacen? Muchos ministerios en la iglesia. Pues la mujer es lo mismo. El problema es que hoy día hay un celo por la liberación femenina, de querer las mujeres ser pastoras y querer ocupar un puesto que Dios no les dio. Dios, escuche, y así se me enoje por el Facebook Live, pero las mujeres no pueden ser pastoras. No, porque la Biblia no lo acredita. Hasta me soñé esta semana. Le contaba a mi esposa que me soñé encontrándome con una esposa de un pastor que le dicen que es pastora, y que yo iba con mi esposa, y yo no sé por qué me soñé eso, y nos encontramos y comenzamos a hablar, y ella le dice a mi esposa: ay, me di cuenta que usted ahora está enseñando, ¿usted es pastora? Y ella le dice: no, yo no soy pastora. Y entonces yo que le contesto a esa señora, la esposa de un pastor, que yo le contesto y le digo: es que nosotros creemos lo que dice la Escritura. La Escritura no habla de mujeres pastoras, solo de varones. Y nos fuimos. Hasta me sueño con eso. Pero es que la Biblia así lo dice. Vea, miremos. Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Es que este es el punto. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Dónde es esto? En el culto. Y aquí da la razón, y después usted lee lo otro: porque Adán fue formado primero, después Eva. Hermano, y tendríamos que ir a la creación. ¿Sabe a dónde va el Señor siempre? Al principio. Cuando estas mujeres del feminismo se quieren levantar hoy día: no, eso era cultural, eso era de Pablo, muy machista, que no sé qué. Entonces el Señor lo manda al principio. ¿Se acuerdan cuando hablaban del divorcio? Pero es que Moisés no hizo carta de divorcio. ¿A dónde lo mandó el Señor? Al principio. ¿Y cómo fue el principio? El Señor cogió al hombre y lo formó primero, y de la costilla del hombre hizo a la mujer, y le dice: esta es ayuda idónea. Usted es la cabeza, ella es ayuda idónea. Van a trabajar juntos, van a complementarse en el uno al otro, pero la autoridad la tiene el varón. Pero es que es un pelele, no sé, es un bobo, ¿no? Entonces, como él no quiere tomar, yo asumo. ¿Cómo? O sea, ¿Dios le avala a la mujer eso? No. ¿Qué tiene que hacer mujer si su esposo, como que le ama? Llévelo al pastor, para que el pastor le dé unos coscorrones bien buenos. Eso es lo que tiene que hacer mujer. Pero más no. Entonces, como usted no haya apretarla del cinturón, yo me los aprieto y yo me los pongo. ¿Sabe que yo doy gracias a Dios porque mi mujer es muy sujeta en eso? Muy sujeta, gracias a Dios por eso. Algunas mujeres no lo son tanto, pero bueno, Dios les da la gracia para que y termino, Padre Santo. Lo que el apóstol ha dicho son mandamientos del Señor. Ay, Padre Santo. Versículos 36 al 40. Primera de Corintios 14, 36 al 40 en 5 minutos. El punto es: lo que el apóstol ha dicho son mandamientos del Señor. Esto es algo muy bravo, pero bueno, mejor porque Dios entonces quiere que sea suave.
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos aquí. Lo que el apóstol ha dicho son mandamientos del Señor. La pregunta sería, ¿acaso fueron los corintios los originadores o retenedores de la palabra de Dios? Es decir, ¿salió de ellos el evangelio o llegó a ellos solamente el evangelio? Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros, corintios, la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? En otras palabras, lo que Pablo dice, ustedes que están en un desorden y ahora yo les vengo a ordenar, ustedes me van a rechazar porque creen que ustedes son los gestores de la palabra, cuando sabiendo que yo fui que se las traje. O ustedes creen que solamente a ustedes les llegó el evangelio y ustedes son los únicos que tienen pues que tomar la decisión. No, señor, a otras iglesias también les llegó. Y aquí hay que ordenarnos. Ustedes, iglesia en Corinto, se tienen que ordenar en esto porque las otras iglesias también se van a ordenar. Esa sería la primera parte. Ahora, luego les dice, un espiritual reconocería que estos consejos que el apóstol Pablo da son de Dios, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, es decir, ¿hay espirituales aquí? Entonces reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. En otras palabras, los espirituales, los profetas verdaderamente espirituales, van a reconocer que lo que Pablo les está diciendo es del Señor. Jesucristo dijo, también lo dijo parecido. El que es de Dios sabe si las palabras que yo hablo son de Dios o no. En otras palabras, el que ha nacido de nuevo, el regenerado, sabe si ese pastor está enseñando la verdad o está errado. Solamente los impíos y los incrédulos se tragan todo. ¿Por qué en estas iglesias los pastores son tan falsos, pero tienen cantidad de gente ahí? Porque ellos son igual que el pastor. El pastor es un impío, es un incrédulo que no cree en las escrituras, y sus adeptos son lo mismo. Entonces Pablo está diciendo ahora, bueno, si ustedes son espirituales, si verdaderamente han nacido de nuevo, ustedes van a comprender que lo que yo les digo es de Dios. Ay. Pero ¿qué pasa si alguno rechaza los consejos del apóstol Pablo? Versículo 38. Mas el que ignore, ignore. Esto era lo más fuerte, pero no está tan fuerte ahora. Mas el que ignore, ignore. Lo voy a poner de otra manera. Mas el que no quiere creer, que no crea. Mas el que no quiere obedecer, que no obedezca. Esto es algo que nace de una persona que es espiritual. En otras palabras, los espirituales reciben el consejo y lo hacen. Los incrédulos que están dentro de la iglesia y que se creen espirituales, les importa 5 centavos los consejos del apóstol Pablo. Les importa 5 centavos las amonestaciones del pastor. Les importa 5 centavos los mensajes que el pastor predique. Y canse ese pastor allí diciéndome que venga a los cultos, que yo no voy a venirle. Entonces yo le digo, y canse ese pastor diciendo que obedezca, que yo no le voy a obedecer. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿quiere ignorar? Ignore su problema. Porque un día cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante Él le vas a rendir cuenta de todo lo que se te enseñó. Si la iglesia de Corinto no va a tomar este consejo, pues que no lo tome, dice el apóstol Pablo, problema suyo. Pero te las vas a ver con aquel que va a venir un día, como dijo Jesucristo. Ah, ¿me vas a rechazar? ¿Me vas a ignorar? Ignóreme, recháceme. Pero cuando yo venga en la gloria, te voy a ignorar y te voy a rechazar. Es más, los traductores dicen que lo que Pablo está diciendo es eso. El que ignora, ignore. ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra que usted sigue perdido en este mundo perverso y que usted no es nada espiritual. Hermano, mire lo que le voy a decir. Y es el mensaje que tengo para Tuluá esta tarde.
La santidad, que es crecer en gracia a Cristo, es algo que nace del corazón. Al creyente, al Hijo de Dios, le nace orar. Quizás no perfectamente, pero en él hay un deseo por orar. Le nace la palabra, estudiarla. Le nace ir a un culto. Le nace obedecer al Señor. Pero el impío le da lo mismo. ¿Cómo dicen? ¿8 que 50? No sé. No le da lo mismo. El que ignore, ignore. Tal vez esto me ayuda a mí porque yo había sido muy fuerte y quería obligar a la gente. Ya no. Aquí hay personas que, ojalá que no estén aquí, me han dejado hasta 3 domingos de venir al culto y cuando vienen ni siquiera le pregunto por qué no viene. Porque ya no voy a andar detrás de usted. Porque el que ignore, ignore. A mí no tiene que darme cuenta, le dará cuenta al que viene en la gloria. Y termino, la decencia o el orden siempre se deben considerar en el culto. Versículos 39, 40, la decencia, el orden siempre se deben considerar en el culto. 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. O sea, procure profetizar, pero no se vayan al otro extremo ahora y entonces van a impedir. Pero está hablando de esa época, no impida el hablar en lenguas, porque algunos ya digo, entonces no malas lenguas acá. No, un momentico, Pablo no está diciendo que no hablen en lengua. Pablo está diciendo que controlen el don de lenguas. Pero otra vez está hablando a esa época. Porque alguien va a decir, ¿se da cuenta? Pablo nos dio la libertad, vamos a hablar en lengua. Bueno, hermano, si usted cree que este texto es para nosotros y usted quiere hablar en lengua, a ver, lo quiero oír. Lo quiero oír hablando en lenguas. Vaya usted a su cuarto y hable en lenguas, a ver. Si es honesto, usted va a saber si eso es de Dios o no. O es invención suya. O usted cuando va a orar se le enreda la lengua y comienzan a salirle. Es más, le voy a decir, ¿sabe cómo yo sé? Y le voy a decir si es un don verdadero. Miren, si es un don verdadero de lenguas, ¿cómo lo sabemos? Porque usted va a hablar en una lengua, pero es un idioma. Y porque el otro le va a entender el idioma perfectamente. Pero si usted trae la glosolalia, es decir, palabras que no se pueden entender, ¿cómo usted sabe que eso es de Dios? Ahora, si usted quiere, hágalo. Pablo dice, bueno, pero él lo está diciendo para esa época, así que hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar en lenguas, le da la libertad, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano, el culto debe tener una decencia y un orden. La decencia del culto es que por lo menos usted llegue bañadito al culto, caramba, no quiero leerle la chucha. Ojo con el aliento, ojo con la camisa, ojo con la ropa. Hay algunos hermanos que uno se les acerca y seguro yo me les retiro, porque su ropita no le huele bueno. Decencia, Señor. Vamos para el culto de Cristo, vamos para la casa del Señor, donde me voy a encontrar con mis hermanos. Caramba, póngase la mejor percha. ¿Cómo es posible que usted a una fiesta así se pone lo mejor? Y cuando va al culto, lo que caiga, lo que salga. No, Señor. Yo procuro por lo menos la corbatica. De vez en cuando me pongo camisetas por ahí así sin corbata, pero procuro la corbata. Y un saco, lo que pasa es que como no tengo, ahora en diciembre me van a llevar. Tranquilo, no estoy manipulando y recochando. Orden y decencia en el culto. Amén. Póngase de pie y oramos. Terminamos.